barbaridad. ¡Qué barbaridad! Por Dios, cualquier cosa. Pero Rini, ahora se viene... ¿cómo le va? ¡Oh! ¡Ay, conté! Pero esto es... ¿Cómo le va? Hoy vio que... En vez de contigo, conté. Muy bien, muy bien. Perté, conté. ¿No quiere una pipa usted? Deme una pipa si tiene por ahí. Bien, porque la mía perfecto. está como averiada. Muy bien. Mire, lo invito a tomar el té hoy. Perfecto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque los recreos están bien, pero cada tanto vamos a tomarnos una horita libre. Hora libre hoy. Hoy es hora libre. Hoy es hora libre. ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Quién están? faltó? Los alumnos. No, faltaron los profesores. Ah, perfecto. Porque estamos un poquito flojos con el hilo de Ariadna. Muy bien. La cámara está totalmente doblada, les encuadra. Ya nadie le importa. importa. Bueno, solo a los sibaritas de la tecnología les interesa. Bueno. Y un poquito que no queríamos... Que vayan a ver Netflix. Bueno, le hemos dado a Netflix. No queríamos perder la continuidad de los jueves. Verán que estamos ataviados ya porque empezamos con las clases. Y por ahí hacer un recreo sobre este tema iba a redundar en algo que no era necesario, digamos, plantear como recreo, pero sí como parte de nuestro proyecto, ¿no? Parte de nuestras ideas y de nuestros principios, digamos, de lectura. Muy bien. De lectura y de toma de posición frente al mundo de la educación, frente al mundo de las letras, frente al mundo de la literatura, pero fundamentalmente porque hay cosas que hay que decirlas. Y bueno, las decimos en la última página, ¿no? Las decimos con el hilo de arena. Y paradójicamente, y no tan paradójicamente, el tema que vamos a abordar o que vamos a comentar hoy, así como de tema de marras, tiene que ver con el mundo clásico. Sí. ¿No? Sí. Con el mundo clásico y con cierta pervivencia de ese mundo clásico y también cierto ataque. ¿Pervive todavía? Pues sí, debería, ¿no? Debería pervivir. Dios mío. Vamos a dejar, no dejemos que se muera. Así que bueno, un poquito charlar eso y sobre todo porque, a ver, acaba de salir publicada una nota, Sí, Diego, no este sábado, sino les digo la fecha por si lo quieren buscar. Sí, porque esto va a salir prácticamente... Esto es 19 de marzo. Sí, esto sale ahora este sábado, a fin de marzo. Bien. Este jueves, digo. Salió una nota que Sebastián me comentó. Por otra parte hay que decir también, vamos a encontrar en algún momento de esta horita libre que nos tomamos una vez cada tanto, una mención al Correo de España, ¿no? Hay que hacer un poquito bueno. Y que va de la mano también. Bueno. Va de la mano. Bueno. ¿Sí? Sí, yo no tengo más que agradecer. El Correo de España es un diario digital que se hace obviamente en España, por supuesto, y al que accedí gracias a la enorme bondad de Guillermo Mas Arellano. Como ustedes saben, quien dirige el programa Pura Virtud, Cine y Literatura, Guillermito es un gran amigo, nos hemos hecho amigos a la distancia, ¿no es cierto? El canal es amigo, tenemos proyectos comunes. Hay otros canales que se están sumando también, prontito ya estaremos con ellos. Hemos hecho promesas que debemos cumplir. Sí, totalmente. Acá en la zona del litoral digamos que... Los litoraleños. En rigor de verdad, digamos que... Dichos sin ambajes. Y prima facie, ¿no? Y hay un licenciado y un doctor que nos están esperando. Que nos van a indicar el camino, nos van a marcar nuestro norte. Totalmente, tienen un elemento que marca el norte. Bueno, esto valga decir que Guillermito me convocó a colaborar con el Correo de España, así que es un enorme honor. Y digámoslo, salió publicada una muy bella entrevista que le hizo Guillermo, por supuesto, a Sebastián en el Correo de España y que tiene que ver con esta temática. Sí. ¿Querés introducir la voz que estás...? Bueno, el tema es así. Dale, Diego, y Leo. Vamos a decirlo directamente. El diario Clarín, que es un diario muy importante de la Argentina, publica todos los sábados un suplemento, una revista podríamos decir, que se llama Enie, muy famosa aquí en Buenos Aires, dedicada a la cultura. ¿Sí? Hoy no es el momento de evaluar la revista para nada, pero el número que salió, les digo qué número es incluso, es el número 964 de la revista Enie. En la página 6, en la página 7 y en las subsiguientes salió una entrevista a Beatriz Sarlo.
¿Mm? Ustedes saben que Beatriz Arlo es una eminentísima ensayista literaria, profesora muchos años de la Universidad de Buenos Aires, creo que es emérita, me parece, también. Sí. Creo que es profesora emérita de Buenos Aires y demás. Se puede decir que desde los años 80 hacia aquí, su producción en torno a los estudios literarios ha sido muy importante, insoslayable en cierto sentido para lo que son los estudios en Argentina, y una introductora en muchos casos de las teorías de Roland Barthes y demás que tienen su importancia. Incluso sacó una revista con Altamirano. Con quien fuera su esposo. Claro, con quien fuera su esposo. Carlos Altamirano. Exactamente. Tiene un libro también, Literatura y Sociedad. Literatura y Sociedad, bueno, en fin. En la entrevista, ella dice algo que no me provocó más que una sonrisa de nostalgia, porque ya es irrecuperable lo que se hizo. Yo le reconozco, me encantaría decírselo sinceramente, decirle gracias por haberlo dicho, pero un poco tarde. Dice lo siguiente: recuerdo el gran aporte que hacía la gente que venía de la especialización en letras clásicas. El latín y el griego le daban una dimensión histórica y formal a lo que yo enseñaba de literatura argentina. Y pensar que fui parte del grupo de profesores que de un plumazo sacó las materias del latín y el griego de la carrera de letras. La gente que venía de las letras clásicas entendía mucho mejor el comienzo de una novela de Héctor Tizón, por ejemplo, donde el personaje se encuentra con la madre como fantasma después de la muerte. Allí se evocaba algo de la Odisea y de la historia de Ulises que los demás no podían evocar. Además del conocimiento de las lenguas, he sido una gran defensora de tener varias lenguas en la cabeza para que tu cerebro trabaje estética y formalmente. Borges nos criticó muchísimo cuando se enteró de la burrada que acabábamos de hacer. Nos pegó fuerte en una nota en Clarín porque habíamos sacado las lenguas clásicas del programa para darle a él todo el espacio. Fue un gesto iconoclasta que llevó a esa decisión. ¿Qué llevó a esa decisión tan drástica? La soberbia de la juventud, le dice la entrevistadora y el entrevistador, son dos personas. Dice: yo me autocritico mucho por ese gesto. Cierto, un gesto juvenil, dado que todavía éramos jóvenes, porque en mi experiencia crítica tuve que volver a las lenguas clásicas, ver las citas que Borges encontraba en esa literatura. Y ella dice, después, yo las aprendí muy rápido porque fui ayudante de latín. Eso es lo que quería citar. Gracias, Beatriz, por reconocer el error. Gracias. Eso en primer lugar. Todos cometemos errores y es importante, si nos damos cuenta de que fue un error, reconocerlo. Ahora, el mal está hecho. El mal está hecho. ¿Por qué? Porque desde esos años 80, en los que se tomó esta decisión, se perdió más de una generación de latinistas y de helenistas que no solo perdieron su trabajo y que para la gente comprometida, ¿no?, con lo social, supuestamente, ¿no?, y demás, comprometida con las luchas y demás, siempre es importante que un trabajador pierda su trabajo. Se supone que somos trabajadores de la educación, ¿no? Eso por una parte. Pero lo más importante es que se perdió la formación de nuevos helenistas y latinistas. O sea, quedaron, lo poco que había quedado, y resumido a un grupo, se imaginarán ustedes la enorme pérdida que esto significó. Porque el nivel de los latinistas que tenía la Argentina, desde la escuela de Tille, la escuela de Alfredo Fraschini, toda su descendencia, los Egerslam, ¿no es cierto?, todos los grandes traductores que habíamos dado, de nuestras traducciones iban a España, era al revés, ¿sí? O los grandes helenistas, vuelvo a Egerslam como el caso, o tantos otros, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar de otros, Carlos Di Sandro, etcétera, etcétera. Más allá
de las problemáticas que se puedan pensar sobre su persona, sobre su ideología, no interesa. Incluso la línea Jorge Ferro, la línea Oscar Ahí va. Conde, uno tiene desavenencias, digamos, desacuerdos con ciertas metodologías, pero hay que afirmar que son Humanistas y latinistas y humanistas de primera línea. Exactamente. Por supuesto. Exactamente. Basta solo con que escuchen 10, 15 minutos de la entrevista, del programa que hicimos con Alfredo Fraschini, ¿no? Hablando de Lugones. Está bien, digo, Lugones permite, necesita una lectura clásica. Pero me viene muy bien lo que planteas y lo que, interpelando a Beatriz Arlo. Yo con Beatriz Arlo tengo una relación estable, digamos, no es santo de mi devoción, realmente la he leído bastante. Cuando estudiaba en el profesorado he leído varios textos y artículos y críticas y bueno, en fin, era como una especie de faro, ¿no? En la carrera, claro. qué sé yo. Después cuando hice la licenciatura también, había una exalumna de ella que un poco... Pero claro, llega un momento que ella misma lo reconoce y está muy bien, quizás por la juventud, lo digo yo siendo joven, que uno dice, bueno, vamos a comernos el mundo, ¿no? Y ese error de borrar de un plumazo las clásicas del programa trajo las consecuencias que estamos viendo ahora. Una teoría literaria o un aspecto de la literatura, de los estudios sobre literatura, que, como muchos otros ámbitos del conocimiento, ni hablar de la lingüística, ¿no? Es decir, han borrado una tradición. Más que borrado, diría yo, han borroneado, porque... Ni borrar saben, claro. Ni borrar saben, o sea, es como ese pizarrón mal borrado que queda con la letra, porque quedan esos resabios, quedan todavía allí. Yo creo que todavía hay una forma de subsistir y que, bueno, lamentablemente hacerlo de manera subrepticia, de manera no oficial. Y creo que ahí ganaríamos mucho más, ¿no? Es decir, con los talleres griegos, los cursos. Pero es una batalla perdida, eso seguro. ¿Por qué? Porque volvemos al problema inicial, al planteo inicial que dio origen a la última página, lo dice Calazo en La literatura y los dioses, ¿no? El primer programa. Es el mundo clásico, el mundo del mito, el mundo de lo divino, que circula totalmente fuertemente en las lenguas clásicas. Y no solamente en las lenguas clásicas, sino en el conocimiento de lo clásico, ¿no? De lo clásico. Ese conocimiento universal, humanista, es lo que da, lo que nutre una lectura total, una lectura profunda, una lectura comprometida con la totalidad de la manifestación de ese fenómeno que es la literatura, ¿no? Es decir, ese fenómeno que se nos manifiesta y que llamamos literatura es un fenómeno que tiene más de miles de años de historia y que tiene una tradición de fondo que no puede ser abordada desde parámetros meramente coyunturales. Esto lo hemos dicho más de una vez. Se puede, sí, se puede, pero en algún momento se van a tropezar con una referencia que no van a poder reponer si no tienen el conocimiento o el recorrido, ya sea de un latín, de un griego, ni hablar de otras lenguas, ¿no? Pero lo que dice Sarlo es muy interesante. Es muy interesante, Diego, y sumo a lo que decís, correcto. Sumo lo siguiente. Si nosotros pensáramos ideológicamente, desde el punto de vista de que, bueno, estudiar latín y griego es una cosa de, no sé, de conservadores, de fachos, típica, claro. Típicas admoniciones. Admoniciones y demás. Yo les respondo fácilmente que muchos de los ideólogos que ciertas personas sostienen, incluso que aplican sus modelos, no necesariamente porque, sino aplican un modelo de comprensión del mundo, como por ejemplo Carlos Marx. Leía perfectamente en griego Marx, leía perfectamente en latín. La formación que tenían esas personas clásica era tal que se permitían citar en el aire. Tenían metido en su mente a Heráclito, metido en su mente a todos los grandes pensadores, a Platón, a Aristóteles, por supuesto. Y no los veían como necesariamente ni como divinidades, ni como enemigos. Eran simplemente pensadores que habían estado antes y por lo tanto eran insoslayables, que es lo que tiene que pasar. De hecho,
grandes latinistas de Argentina eran de esa ideología. No quiero citar por no, simplemente, o sea, ¿a qué voy? Aparecieron en los años 80, volvió por suerte la democracia a la República Argentina, y en ese momento se pensó, bueno, hay que borrar de un plumazo a. ¿Por qué? Y porque hay que ponernos la bandera de la argentinidad latinoamericana y no sé cuántas cosas. Con lo cual, ni quedamos en Latinoamérica, porque la verdad que una mirada muy particular, ni a la vez, y rompimos los lazos que teníamos con la cultura occidental. Con lo cual, ¿a qué voy? A la nada. Eso es lo que quedó, la nada. ¿Qué es lo que dice Sarlo ahora a los 80 años? ¿Sí? ¿Qué está diciendo Sarlo? Hicimos un mal. Una chambonada, diríamos en Buenos Aires. Fue una metida de pata que ya no tiene retorno, por lo menos por una generación más, porque hay que volver a formar latinistas, helenistas, si quisiéramos hacerlo. No se forman en 2 días. No pongo semillas y salen como los ajíes. Claro, no van a salir de un día para el otro. No son tomates que me salen en 20 días. ¿Qué quiero decir? Que ¿de qué se dio cuenta? En ese momento yo sé cómo pensó. Yo sé porque trabajé con gente de esta corriente y demás. ¿Cómo pensaban? Decían, y bueno, para leer a Saer no tengo que saber latín. Para leer a Tizón no tengo que saber. Hasta que se dieron cuenta que todos esos señores que forman parte de una herencia y una tradición de la literatura y demás, incluso la literatura latinoamericana, la que ustedes quieran, ¿sí?, bebían inevitablemente de los grandes pozos del saber humano, que en nuestro caso es la cultura occidental. Nosotros estamos tomando en tazas japonesas en este momento. ¿Qué quiero decir? Que no queremos anular una tradición, para nada. Para nada. Hemos dedicado programas a Mishima, a Tanizaki, a Kutagawa, etcétera, etcétera, por citar una sola cultura. Pero no venimos de esa formación. Es importante conocerla, más, no menos, eso es lo que quiero decir. Ahora, la cultura occidental es algo que tiene que ver con una tradición que viene desde Grecia, desde Roma, desde los germanos, desde la cultura judeocristiana. No lo pone, más allá de que sea creyente, no importa. Es como le digo a mis alumnos, ¿leyeron la Biblia? ¿Leyeron el Corán? Pero vayan a leerlo como literatura, es inevitable. Van a encontrar miles de citas de esos libros en otros miles de libros. Y fundamentalmente, lo que se dio cuenta, esto era lo que quería decir, lo que se dio cuenta es que no eran capaces de leer. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos da el latín, es un orden mental, que luego sirve para la sintaxis, sirve para... Cuando yo hoy en día me veo en figurillas de explicar los ablativos absolutos en castellano, perdón por la cita tan sintáctica, ese problema no lo tendría si ya el latín hubiese estado desde un primer año mostrando esa forma que era tan paradigmática de la gramática latina. Pero no, se borró. Se reemplazó por algo de valor. Ustedes me dirán, bueno, sacaron el latín, sacaron el griego, pero deben haber puesto... No, ¿saben qué? Se puso la nada misma. Una serie de pedagogías que no sirven para nada. Que no sirven para nada, realmente. Que hablan de lo mismo. 7 materias que hablan de lo mismo, con la misma bibliografía. ¿Sí? Es el momento también de desenmascarar toda esa falsedad. Toda esa falsedad. Se los dice un licenciado en educación, por otra parte. Toda esa falsedad. Basta. Es decir, la idea justamente era que se estaba sacando algo sustancial que iba a sostener todo el conocimiento para dejarlo totalmente en babia. Claro, hoy en día cuando uno le dice a un alumno que ha leído a Tizón justamente, o porque se lo dieron en la universidad, claro, es el comienzo de... O no puede leer a Marechal porque no puede pasar de la segunda línea. Marechal directamente es una inyección de mundo clásico. Directa, y bueno, sí. Perdón, no, al contrario, yo digo, pues sos el más mentado para hablar de esto, pues sos profesor de lenguas clásicas. O sea, acá fuiste mi profesor de griego, yo fui tu ayudante. Entonces, digo, más voz autorizada que la tuya, que aparte conociste mucha gente de ese mundo y del otro mundillo. Los mismos de latín y griego hicieron
Mira, batalla, o se cambiaron de bando, porque estaban en una sí. cátedra y se fueron a una más. También pasa eso. Claro. Pasa eso también. Hay otro problema que es endémico en las carreras de letras, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, que hay como muchos celos también, muchas líneas. Bueno. Entonces ahí ya la fruta está podrida acá directamente, ni para mermelada. ¿Sí? No está sobremadura, está podrida ni mermelada pueden hacer, porque claro, se empiezan a pasar de bando y van, o sea, a una cátedra de una literatura europea. Claro. A ver si pueden rasquetear la olla por ahí. Rasquetean bastante, por cierto. Después van y matan el hambre en un profesorado y se quejan de toda la burocracia y qué sé yo. Bueno, en fin, sabes a quién me estoy refiriendo. Que desde hace 10 años que está escribiendo una tesis y no puede. 20, ¿no? Un poquito más. Pero digo, ahí está el otro problema. Dentro ya de la escuela de clásicas que hay hoy en la UBA hay demasiada cantidad de peleas intestinas, al pedo, ¿no? Pero digo, refiriéndome un poquito a lo que decías, ¿no? Para leer a Saer no hace falta tal cosa y de pronto tenés parrafadas enteras, ¿cómo se llama el Paranatelon? La mayor. La mayor. ¿Mm? Sí, señor, el cuento, el hermoso cuento. El hermoso cuento. Y ni hablar de la pesquisa, por ejemplo. O sea, novela a la que le vamos a dedicar un capítulo. Nubes. Las nubes, que tiene una referencia directa a Aristófanes, ¿no? Néfelay. Digo, y hay también, vos estabas a Marechal, Marx, que citaba en latín, en griego, Unamuno. Profesor de griego. Tiene la total autoridad la para agonía del cristianismo. Aparte para escribir, ¿cómo se llama? Del sentimiento trágico de la vida. Claro. Y se toma la atribución y total la autoridad de no citar a nadie. O sea, y ahí, si la pescás y si no te quedás afuera. Totalmente. Y esto no dice como dice tal. Claro, y esto no cita es y ya está. elitismo y no es segregación académica. El opuesto. Y tampoco es conservadurismo y mirada sesgada, porque hemos recibido, yo lo voy a decir porque yo soy el más joven y el más calentón, ¿qué es esto, no? Pero se nota que por los autores que mencionan ustedes no abren la mirada, ¿no? Siempre autores varones, y que yo... Se acaba de salir un problema de Sor Juana, y no me quiero meter en ese problema, porque no es un problema de género o de perspectiva de género, no es un problema. La literatura es total, es absoluta, es universal. Y no tenemos ningún prurito en decirlo. Y no es que porque, sí, está bien, el 90% de los autores que están en la última página son varones. Y bueno, pero la literatura... Pero sí, a ver, insisto, no me quiero meter, me estoy metiendo al divino botón y me estoy cayendo. A lo que voy es, si hay algo que enseña o que nos muestra el conocimiento del mundo clásico, es justamente la posibilidad de captar la totalidad en la unidad. Que no es una unidad homogénea, que es una unidad que tiene raíces y tiene una raigambre totalmente ancestral, arcaica en el sentido originario, arjaios. Y mucha de la literatura, digamos, actual, no es otra cosa que un balbuceo, ¿no? Un balbuceo pseudo-dadaísta, que trata de pararse de manos, como se dice vulgarmente, tratar de hacerle frente a una tradición que lo supera. Y cuando se sienten superados, ¿qué hacen? Bueno, vamos a burlarnos del enemigo, o vamos a burlarnos de lo que no entendemos. Entonces, cuando yo no entiendo algo, lo parodio. Claro. Perdón, hay que entenderlo bien para parodiar, me estoy refiriendo. Hago una sátira, hago un pastiche, un empaste, lo hemos dicho muchas veces. Instalación. Pasa con los clásicos, la instalación. Entonces es como decir, bueno, yo soy literato, escritor, artista, y voy a hacer arte en verso blanco, y voy a agarrar, no sé, 3 o 4 alambres, lo voy a doblar, una cuchara, una banana, pum, esto es arte contemporáneo y representa el estado de alienación del hombre en la vida. Manda a cagar. O sea, y no hay, porque también esa es otra cosa, aprender latín, aprender griego, aprender literatura clásica, demanda esfuerzo, demanda tiempo, trabajo y demanda años, horas y años de estudio concienzudo para después poder entender mejor la literatura total. Sin duda, claro. Por eso la mitología también es un problema. A ver,
Exactamente, esa es la idea clave. Es decir, no restar, sumar, en primer lugar. En segundo lugar, Diego dijo, no es una actitud conservadora ni elitista. Es lo contrario. Si yo recibí educación pública en latín y en griego, ¿por qué los demás no pueden? ¿Qué es lo que me preguntan mis alumnos? ¿Por qué usted pudo estudiar y nosotros no? Hoy me escribe gente de este programa pidiéndome que le dé clase de griego. La verdad es que no puedo, con todo el dolor del alma, no puedo, no tengo más tiempo. Lo haría en algún momento si me jubilo, voy a ofrecerme a dar clases gratuitamente de griego a quien quiera, de griego clásico. Pero, ¿por qué borrarlo es una actitud elitista? Porque yo lo recibí, no dejo que el otro lo reciba. Eso es el elitismo. Esto es una actitud elitista, no la que estamos teniendo nosotros. Nosotros queremos que llegue, que se pueda leer en lengua original. No es lo mismo Horacio traducido, y ha sido traducido por monstruos, Fray Luis de León entre ellos, ¿no? Que son traducciones exquisitas. Pero cuando uno bebe del verso de Horacio en latín, cuando uno bebe del verso de Virgilio en latín, cuando uno bebe de los versos de Calímaco en griego, la versión es un placer tal. Saber que esa palabra tiene 4 o 5 acepciones y que hay una que es la que más se acerca, es un esfuerzo intelectual tan bello. Me acuerdo cuando tenía que traducir esos enormes versos y demás, era un placer después verlo. En ese momento era un sufrimiento terrible, pero a la vez era luego un placer maravilloso, que también descubre muchas veces las engañifas que nos hacen los traductores. Porque si pensamos que en griego clásico no existían los signos de puntuación, y yo pongo una coma y es otra cosa. ¿Y por qué no? O sea, si yo tomo el griego de Platón escribía sin comas, porque no había. Y se escribía todo en mayúscula. Por lo tanto, habría que ver qué nos dieron los copistas. Incluso los copistas antiguos, ¿no? La famosa Suda, ¿no? De donde se sacaron los textos. Bueno, muy bien. Y por ahí está la posibilidad. ¿Y eso no abre acaso a la discusión? Es muy viejo lo que estoy diciendo. Es tan antiguo que lo hemos olvidado. Es como las raíces que dejamos que se sequen. Porque nosotros, ¿qué somos? Mirémonos al espejo y vamos a darnos cuenta que América, fundamentalmente, como hija fundamental de España, de la tradición aborigen y de la mezcla inevitable que se hizo con la llegada de la inmigración que vino mayoritariamente es europea, latina, con el enorme sustrato aborigen y con la herencia hispana que traía a caballo, traía a Cristo, la tradición latina completa, el imperio, que no el imperialismo, y una serie de cosas fundamentales. Y eso somos, ¿qué vamos a negarnos? ¿Que me voy a estirar los ojos y voy a decir, no, claramente soy un descendiente de un samurái? Mentira. No podemos construir desde, pero claro que sí. Claro que sí. También generó un poquito de revuelo eso, porque lo dijimos en uno de los programas de Con el Hilo, ¿te acordás? Cuando hablamos de la tierra, ¿no? Sí. De tierra. No sé si hubo, Ahí hubo algún pugilato. Bueno, está muy bien. Está bien, pero a veces uno siente que esto no estamos retando a nadie, simplemente a veces yo trato de comentar, gente que llega a videos, no sé, al video 120 y nos hace una crítica como pero ustedes son... Digo, hace 5 años que estamos haciendo esto. Claro, mire un poco para atrás. Claro, tomes el tiempo de ver un poquito, de seguir el hilo, y muchas de las admoniciones, ya que estamos hablando, que se nos arrogan algún tipo de carátula, qué sé yo, que somos comunistas, no sé qué, monárquicos como socialistas, tenemos un principio que es justamente la apertura. Aunque no parezca a veces, porque salimos de corbata. Justamente es una forma de abrir. El otro día, es muy interesante, porque ya volviendo a Guillermo, tuvo la maravillosa idea, como muchas de las que tiene Guillermito, de entrevistar al Marqués de Tamarón y a Martínez Clemente. Véanlo, vayan a verlo. Tertulia hermosa, fabulosa. Un muchacho de 23 años tiene Guillermo, con 2 caballeros. Eran 3 caballeros, por supuesto, pero Guillermo la idea del
del clásico, del pensamiento clásico, y del antimodernismo, o sea, del antimodernismo no, de ser antimoderno. Lo reaccionario. Lo reaccionario, ahí está, no me salía la palabra. Eso. Antimoderno y reaccionario. Ser reaccionario hoy es, y lo digo sin ambajes, sentarse durante una hora a hablar de literatura, no importa el atrezzo, pero hablar de literatura sin cortes youtuberos, ¿no? Y meterse donde hay que meterse a sabiendas de que quizás hay canales que tienen, no sé, 5 millones de seguidores y qué sé yo qué. Y pasa esto, llega un momento que la misma modernidad va picando la carne y el creador de contenidos, como le dicen ahora, tiene que estar renovándose todo el tiempo o caer en sus fórmulas más comunes para mantener esa atención de sus 5 millones de seguidores. Nosotros estamos por llegar a 30.000 en 5 años. Es bastante, más de lo que esperábamos. Por Dios. Y eso también es por eso te decía, a veces el trabajo hay que hacerlo de zapa. De zapa, exactamente, de zapa. No de zapatilla, de zapa. ¿Por qué? Porque si no, a veces a mí me asusta cuando quizás algún día lleguemos a 1 millón de suscriptores. No lo sabemos. Ay, no, por favor. No lo sabemos. No, sería... Yo en 100.000 me planto. En 100.000 cerramos... Cerramos la cuenta. No, mentira. Digo, pero porque también eso implica la diversificación y la multiplicación, que no la de los panes, no, claro, es otra cosa, sino una multiplicación que termina siendo un poco vacía. Porque lo importante tiene que llegar, como bien decís siempre, ¿no? Citando, muchos son los llamados, pocos son los elegidos, pero elegidos no en el sentido de selectivamente, elegidos son los que entienden el mensaje. De alguna manera ¿No? me permito, es una selección, no, al contrario, me permito afirmar lo que decís porque es una selección que lleva su tiempo. Con muchos suscriptores de este canal mantenemos una relación de intercambio muy, muy grande. Solamente nací del canal y no los conozco ni físicamente. Hemos hecho amistades. Hemos hecho amistades. Hay personas con las que nos escribimos por mail, que nos consultan sobre libros, que están leyendo una cosa, que nos escriben de otra manera, por privado, porque no quieren que se conozca tal cosa, porque quieren decir, no, mira, Sebastián, tengo tal crítica, y me parece todo, y no, a mí me viene maravillosamente. Ahora, volviendo al origen de todo esto, que es, de alguna manera, lo de los estudios clásicos. No estoy haciendo, quiero que me entiendan, no estoy haciendo un llamado a que el gobierno, los gobiernos, no sé quién decide estas cosas, o demás, supongo que serán gente que está diseñando los currícula, vamos al latín clásico, ¿sí? Los currícula, tendrían que hacerlo. Yo estoy a punto de jubilarme, o sea, no busco más horas, tranquilos, no estoy buscando trabajo. Lo que estoy diciendo es qué herencia se está cortando. Cuando sacaron el griego de la provincia de Buenos Aires, yo me despedí de mis alumnos diciéndoles, bueno, hasta acá llegaron, ustedes fueron unos privilegiados, ahora son unos privilegiados. Y había gente que me decía, ¿dónde sigo estudiando? Ya no lo sé. Vas a tener que buscarte un maestro como en la Edad Media, que sé yo, no sé, o un paidagogos, ¿sí? No exactamente como se entiende hoy en día, ¿no? O sea, aquel. Porque, aunque les parezca mentira, y aunque les parezca absolutamente estrafalario lo que voy a decir, cuando una persona descubre que eso que narró Ovidio, o que eso que está diciendo Sófocles lo afecta, llama a la puerta de ese sabio y quiere saber más. Entonces intenta buscar el original. No quiere más copias, no quiere más filtrados, no quiere más resúmenes de Wikipedia, no quiere más booktubers que leen las contratapas de los libros. Quiere gente que haya leído, que sepa hablar de corrido, que sepa equivocarse, que no corte la cámara, que hable directamente, que tenga una sintaxis razonable, si se puede elegante. Porque lo dijimos en el programa de Sor Juana, que salió este lunes. Sor Juana era un ser al que le prohibieron, por ser mujer, le prohibieron estudiar. No había forma.
y se hizo religiosa por eso. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con lo siguiente, que hoy nos están prohibiendo estudiar. Nos están prohibiendo estudiar. Nos están cortando un ala. Que esté la posibilidad. No es que haya acaso carreras de cualquier cosa. No hay tecnicaturas en refrigeración de materiales de la construcción, o sea, mojo ladrillos, como diría el gran Marcelo Verón. Entonces, permítannos que exista una tecnicatura, un profesorado que esté abierto a las culturas clásicas, porque nosotros nunca dejamos de tener alumnos en letras clásicas, siempre teníamos, hasta que se cerró. Y retomo lo que dice Beatriz Arlo. Ella está pidiendo disculpas. Bien, por supuesto que se las acepto humildemente como todos los que formamos parte de este mundo clásico. Muy bien. Y reconoce su error. Tarde, 40 años después. Pero bueno, lo reconoce. ¿Por qué? Porque palpablemente se dio cuenta de que un alumno que había estudiado latín podía entender que el comienzo de una novela de Tizón hacía referencia, sin nombrarlo, a la Odisea. Eso se llama fuente, no intertexto. Se llama fuente. Y a la fuente voy a beber. Y si no me dejan beber de los clásicos, voy a terminar leyendo las pavadas sin sentido de las novelas que luego pasan a saldo, porque ya no las lee nadie, a los pocos días después de que pasó la espuma del momento. O estaremos matando definitivamente la literatura. Por ahí, como dice Ángel con el cine, ¿no? La literatura ya llegó a su fin y ya fue autoconsciente. Yo creo que con el simbolismo. ¿No es cierto? A mí me parece que el simbolismo fue una marca. Los barrocos dijeron, señores, ¿no? Y el simbolismo se miró siempre. Ángel dice, el cine llegó también a su autoconciencia en un determinado momento. El cine clásico de los Estados Unidos, el cine de Hollywood llegó a su autoconciencia. Yo no sé mucho de cine, realmente en ese sentido avalo lo que dice Ángel, porque leyéndolo me ha convencido, así, naturalmente. Y vi lo que él dice y digo, bueno. Sos un converso. Soy un converso. Pero en el sentido de la literatura, donde un poquito más puedo hablar, puedo decirles que si van a leer a todos esos clásicos, van a encontrar la fuente de todo lo que viene después. De todo, de todo. Borges no se puede leer sin haber leído un clásico. Cortázar no se puede leer sin haber leído un clásico. Como todo gran escritor, salvo que ustedes quieran leer una de estas escritorzuelas o escritorzuelos que tienen todo el derecho al mundo. Está muy bien. Pero que bueno, en poco tiempo estarán en los saldos y se usarán para picar carne. O estarán en las universidades citadas. Hasta te diría, estarán en la meca de la industria. También. Porque también hay que decirlo, muchos de los tan mentados que has dicho recién representan ya no una toma de postura estética sobre la literatura y sobre una visión del mundo, en las antípodas de lo que nosotros podamos creer, sino que directamente ya responden a contratos y a intereses editoriales y a agendas culturales en torno a eso. Pero eso es para otro programa, si no ya nos vamos a ir diversificando. Esto sale un jueves, tiene que ver con la mitología, con lo clásico. Es una horita libre que nos tomamos. No va a ser una sección del programa, por favor. No vamos a seguir inventando secciones porque si no nos vamos a volver locos. No da el tiempo. Simplemente queríamos aprovechar, ya que estamos en tema, y que por ahí si lo grabamos y sale dentro de no sé cuánto, ya se perdió. Exacto. Entonces, aquí estamos, Sebastián. Exquisito el té que hemos tomado. Yo me tengo que ir a dar clases, literalmente. Muy bien. Bueno, así que un dato más. Esto va dedicado al querido doctor Jorge Mainero, que una vez me hizo una corrección de pronunciación de latín, la frase, gracias doctor, porque siempre tan atento en ese sentido, y dice, quondam fecerum barbari, fecerum barberini, ¿no? Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los barberini, decían los italianos, ¿no? Vinieron y lo que no rompieron los bárbaros, lo hicieron los barberini, que rompieron Roma para un nepotismo absoluto. Esperemos que los Barberini de ahora se den cuenta un poquito de que Barberini no viene de barba, viene de otra cosa. Se los digo por la duda que no sepan etimología latina. Listo. Teoría literaria de Lenda Este. De Lenda Este. De Lenda Este, teoría. Teoría.
Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página y los jueves en esto que hemos dado en llamar La hora libre. La hora libre. No, basta. Nos vemos. Adiós, gracias.